Hermanos, para hoy, 1 de abril, el devocional se titula De vuelta a Dios. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 1:3. El matrimonio puede ser difícil. Ciertamente no es necesario ir más allá de las estadísticas de divorcio para saberlo. Sin embargo, incluso antes del divorcio no contencioso y de una cultura en la que la disolución del matrimonio no es gran cosa, los esposos y las esposas tenían problemas. Los conflictos relacionales inevitablemente se producen cuando dos pecadores se unen en un pacto cercano. Nos encanta hablar sobre la frase te amo. Estamos seguros que es especial y puede sostener a una pareja. Pero hay otra frase que puede ser aún más importante durante momentos difíciles. Por favor, perdóname. Por supuesto que si se pronuncia de forma superficial, trillada o llena de ira, pierde su sentido. Pero pedir perdón de manera sincera, honesta y con bondad, Efesios 4:32, verdaderamente puede sustentar un matrimonio. Lo siento, me equivoqué. ¿Me perdonas? Intentémoslo de nuevo. Te amo. Vayamos juntos hacia adelante. Por necesidad, un matrimonio implica una serie constante de nuevos inicios, reparaciones y restauraciones. Y cuando un matrimonio fracasa, suele ser porque el marido o la mujer se ha negado a volverse al otro. Por supuesto que a veces por razones justificables. El Señor permite poner fin a un matrimonio como en el caso del adulterio y el de 1 Corintios 7, en el que el cónyuge incrédulo abandona al creyente. Esta necesidad de volvernos se aplica no solo a una relación entre cónyuges, sino también a nuestra relación con Dios. A menudo le fallamos y cometemos errores que deshonran su nombre. Nos rebelamos contra Él, desobedecemos su palabra y buscamos gobernar nuestra vida. Así pues, al igual que en el matrimonio, debemos comprometernos a volvernos a Él, aunque en este caso siempre somos nosotros los que nos desviamos. Santiago nos instruye con mucha claridad. Acérquense a Dios. Santiago 4:8. Este también fue el llamado del Señor por medio de Zacarías. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos. En ambos pasajes el resultado es en esencia el mismo. Él se acercará a ustedes, yo me volveré a ustedes. Zacarías 1:3. Si nuestro anhelo es gozar de la presencia de nuestro gran Dios y conocer su bendición, entonces debemos asegurarnos de arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios, de regresar a Él constantemente y decirle que lo sentimos y que necesitamos su perdón, de comprometernos de nuevo a ir hacia adelante con Él. En nuestros fracasos solemos pensar que Dios ya no quiere saber nada de nosotros, que está disgustado y enojado con nosotros. Pero la verdad es que está esperando que nos volvamos a Él para volverse a nosotros. Dios nunca se niega a permitirnos volver a Él. Reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida hoy necesitas volverte a Dios y decirle, perdóname? Debes saber que si haces esto, Él se deleitará en recibirte y te asegurará una vez más. Te amo. Para profundizar, Oseas 14:1-9. Tica, muchas gracias. Amada familia, muy buenos días. Dios les bendiga a los que se acaban de conectar. El devocional del día de hoy, ruego al Señor y que su Espíritu Santo nos muestre una verdad que desafortunadamente no queremos aceptar en nuestra vida o en la misma iglesia como tal. Vivimos una falsa devoción a Dios porque realmente vivimos no con un corazón arrepentido, porque seguimos viviendo en el mismo pecado. Somos negligentes frente a la voluntad de Dios. Nuestra relación con Dios quizás para muchos sea un modo, como orábamos ahora, solamente un checklist. Hoy me arrepiento, hoy no me arrepiento. No hay un profundo dolor cuando pecamos contra Dios. Se volvió tan normal pedir perdón que ya no causa en nuestro corazón el efecto que debe causar, es decir, un corazón contrito y humillado.
Y como dice la Escritura, así empieza la predicación del Evangelio. Las primeras palabras de Cristo fue arrepentidos y creed en el Evangelio. La predicación de Juan el Bautista era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, sin arrepentimiento no podemos entrar al reino de los cielos. Y vamos a ver qué es volvernos a Dios y la seriedad de este tema frente a nuestra vida, a nuestra eternidad, el aquí y el ahora, frente a todo. Porque realmente el arrepentimiento es un giro, es un cambio de manera de pensar, es un volvernos a Dios y es lo que queremos aprender el día de hoy. Y ruego al Señor que esta enseñanza cale nuestros corazones y nos ponga de rodillas delante del Rey de Gloria, reconociendo de que somos pecadores y que no merecemos nada de lo que tenemos y que solamente es por la gracia y la misericordia del Señor que podemos acercarnos confiadamente a Él y decirnos que nos ayude. Vamos al texto base. El devocional se llama De vuelta a Dios. Se encuentra en Zacarías. Zacarías es un profeta posexílico, es decir, después del regreso del pueblo de Israel de una fuerte disciplina, 70 años en cautiverio. Han pasado aproximadamente casi más o menos unos 17 años en que han parado la obra, la reanudaron, reconstruir Jerusalén. Y aquí está el profeta Zacarías. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino mi palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías empieza su ministerio en el año 520 aproximadamente, unos 2 meses después de que su contemporáneo, el profeta Ageo, dijera 4 oráculos, 4 profecías, 4 palabras de parte de Dios para que el pueblo despertara a la buena obra. El profeta Zacarías llama al pueblo al arrepentimiento y a volverse de nuevo a Dios, a volverse de nuevo al Dios del pacto. El Señor envía a Zacarías, hermanos, a convocar a su pueblo, a que se volviera a Él, con el consejo que si lo hacían, Él se volvería a ellos. No habían de ser como sus padres, que es lo que empieza el versículo, diciéndole que no sean como sus padres que se rebelaron contra ellos, a pesar de todas las advertencias que los profetas llegaban y predicaban. Por más de 150 años Dios estuvo llamando al pueblo, específicamente al reino del sur, porque el reino del norte, que la capital era Samaria, es decir, las otras 10 tribus, habían sido dispersas por toda la tierra por el imperio asirio. Pero aquí estaba la tribu de Judá, el reino del sur. No se querían volver al Señor y Dios envió a profetas. Y para que ustedes tengan en mente, el profeta Jeremías, que fue uno de los últimos profetas que envió Dios, estuvo 43 años predicando. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y no quisieron. Mire lo que dice Jeremías capítulo 6, 16 al 17. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Qué fuerte esto, hermanos. Esto eran los padres. Esta era la generación anterior. Esta fue la generación que se rebeló contra Dios. Y es un común denominador de la historia de Israel. Rebelarse, ser disciplinados por Dios, se arrepienten, vuelven otra vez. Y es una constante de todos nosotros también como cristianos. Nosotros vimos a ese pueblo de Israel como era duro de servir y no se arrepentían. Muchos de nosotros quizás seamos así. Que Dios hable cada domingo, cada devocional, que nos dice que nos preguntemos por la senda antigua, es decir, por donde caminamos antes, cuando con alegría llegamos a la iglesia,
cuando con gozo orábamos, cuando con fe esperábamos en que Dios iba a actuar y que adorábamos a Dios en espíritu y en verdad. Y el Señor nos llama y nos dice, y nosotros, aunque digamos no con nuestros labios no andaremos, pero sí lo hacemos en el corazón. Cuando la palabra del Señor no cala en nuestra alma y no estremece nuestro espíritu y nos pone de rodillas delante del Rey de Gloria. Es un pasado de advertencia. Lo que está haciendo Dios es mencionar el enojo que tuvo contra los padres de esta generación, que desobedecieron y fueron llevadas al exilio, como les decía ahora. No, la desobediencia trae consecuencias, pero Dios siempre da una nueva oportunidad y ruego a Dios que sea una nueva oportunidad para todos nosotros de volvernos a Dios, de realmente reconocer de que hemos dejado nuestro primer amor, de que hemos abandonado a Dios, aunque decimos que caminamos con Él. Hemos perdido toda fervor, toda pasión, todo deleite en Dios, en su obra, en su palabra, en su salvación. Y para nosotros ya no es lo más importante. Cambiamos la presencia del Señor por vivir en este mundo, disfrutando las cosas de este mundo, con corazones divididos, como lo vamos a ver más adelante. Dios siempre tiene nuevas oportunidades. El hecho de que estemos escuchando hoy este devocional es una nueva oportunidad, como dice la Escritura. Veamos a Jeremías de nuevo, en Lamentaciones. Ya ha llegado el juicio de Dios. Jerusalén está totalmente destruida. Hay muertos por todas partes. Ha sido llevado a Babilonia, cautivo, los habitantes de Jerusalén. Solamente quedaron los pobres, los mendigos. Y allí está Jeremías, en medio de esta destrucción. Les recomiendo que lean el capítulo 3 de Lamentaciones. Cómo Jeremías se lamenta por lo que está pasando, por el juicio de Dios. Está viendo delante de sus propios ojos el juicio de Dios, esa disciplina, ese azote de Dios, y sufre en su corazón. Pero en medio de su dolor, en medio de su tristeza, dice Jeremías 3:23 al 26, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, por la misericordia del Señor, nosotros, tú y yo, tú que me escuchas, tú que me ves, no hemos sido consumidos. Pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque vivimos contrario a la palabra del Señor. Luego dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esas nuevas misericordias que son nuevas cada mañana, no abusemos de ella, amados hermanos. El hecho de que hoy estemos de pie es porque el Señor así lo ha permitido, porque quiere mostrarnos misericordia. Volvámonos al Señor. Realmente que nuestro corazón sea compungido hoy por su Espíritu Santo y podamos ver y examinar nuestro corazón delante del Rey de Gloria, no engañarlo más y decirle, sí, he pecado, Señor. Siento un profundo dolor por la manera en que vivo esta vida, en la manera que te adoro, solo con mis labios, porque mi corazón está lejos de ti. El libro de Zacarías comienza con un llamado urgente al arrepentimiento. Y es una cambiada, amados hermanos. Un llamado urgente al arrepentimiento, porque quizás hoy sea nuestro último día en esta tierra. Tampoco sabemos cuándo vendrá el Señor. Será como un abrir y cerrar de ojos. El pueblo de Judá había regresado, como les decía, del exilio a Babilonia, pero su corazón estaba completamente entregado, no estaba completamente entregado a Dios. El profeta es enviado por el Señor y les recuerda su fidelidad y les invita a volver a Él. Dios les está recordando que Él es fiel, que Él es el Dios del pacto, que se vuelvan al pacto, porque ese era el común denominador de los profetas. Los profetas no fueron enviados para adivinar el futuro. La misión del profeta, incluso la palabra profeta significa profeteo, es decir, mensajero, uno que habla de parte de Dios. Y el mensaje del profeta era vuélvanse al pacto, arrepiéntanse,
vuelvan de sus malos caminos, reconozcan de que Dios es Dios. No, este mensaje es relevante hoy. Dios sigue llamando a su pueblo a abandonar la indiferencia, la apatía, la falsa devoción a Dios y renovar su compromiso con Él, renovar el pacto, dejar todo aquello que nos separa de Él. Todos sabemos que estamos pecando contra Dios en diferentes situaciones o áreas de nuestra vida y podemos abandonarlo, pero no hemos querido hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos ese pecado. Hermanos, Zacarías, antes de Zacarías llega el profeta Ageo, como les decía ahora, más o menos 2, 3 meses antes. Ageo predicó por 4 meses. Y recordemos que el mensaje principal de Dios por medio de Ageo era de que el pueblo examinara sus caminos y establecieran a Dios como su prioridad, que se ocuparan primeramente de su relación con Dios. Y lo que dice Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Es decir, es tiempo solamente para construir sus propias casas llenas de lujos. Y mi casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, o sea, examinen sus vidas, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo de Israel, a pesar de que había sido traído después de una disciplina tan fuerte, 70 años, fuera de su nación, su ciudad destruida, regresan, empiezan la obra de nuevo, animados, motivados, y se desaniman porque no tenían lo que querían tener. Ese libro de Ageo es tremendo porque vemos cómo el pueblo se desanimaba y cómo el Señor los llamaba. Este pueblo había ocupado más bien en las cosas materiales y realmente el llamado es a volvernos a Dios, buscar primero el reino de su justicia. Y aquí lo que estaban haciendo era buscando las añadiduras, buscando tener sus propias casas adornadas, mientras que la casa del Señor estaba desierta. Y si lo aplicamos al contexto espiritual, nos ocupamos más de nuestra propia vida, más que del Señor que nos da la vida, más aquel que sustenta nuestra vida. Dejamos a Dios en un segundo y tercer lugar. Nuestra vida, nuestra relación con Dios es solamente de labio, no de un corazón contrito y humillado. ¿Qué significa volverse a Dios? El concepto de volverse a Dios, hermanos, en el término hebreo, significa shub, donde era la palabra teshuvah, que es una fiesta que ellos celebran, que son 10 días donde el pueblo se arrepiente. Esta palabra teshuvah o teshub es central en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. No se trata solo de un cambio superficial, es decir, apariencias, sino un arrepentimiento radical, profundo, de raíz, es de corazón. Como dice la Escritura, un corazón contrito y humillado. Necesitamos saber qué significa eso. Hermanos, es un llamado a una renovación espiritual. Cuando Dios te llama a arrepentirte, cuando Dios te exhorta, cuando Dios te llama, es un llamado a una renovación espiritual. No sé si ustedes cuando leen la Biblia y leen de pronto las 7 cartas a las iglesias, que es el último mensaje de Jesús, ¿cuál es el común denominador de esas 7 iglesias? 5 tienen una vida doble. La primera había abandonado el primer amor, aunque trabajaba mucho, ha perdido su primer amor. Y si ustedes leen de esas 5, la última palabra que les dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que pueden entender, los que tienen el Espíritu Santo, vuélvanse. Miren dónde han caído. Miren lo que les digo. Abandonen ese pecado. Vuélvanse al Señor.
No ha cambiado, lo mismo que decían los profetas del Antiguo Testamento. Es un llamado a la renovación espiritual, arrepiéntete. Hermanos, todo avivamiento siempre empieza por un profundo arrepentimiento, no por un remordimiento. El arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad en el Nuevo Testamento, metanoia. Es un cambio de manera de pensar. No es un simple cambio de opiniones, sino un cambio completo en la dirección de nuestras vidas. Implica un giro radical del pecado a Cristo. Es un volvernos a Dios. Hermanos, constituye una actitud y una acción. Muchos creemos que solamente nos quedamos con la actitud, es decir, con una opinión, pero dejamos la acción. Somos hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. Aunque hagamos muchas cosas en la iglesia, aunque prediquemos, aunque sirvamos, aunque diezmemos y ofrendemos. Hermanos, se trata de actuar, no de tener una actitud. Es una acción que debe ser repetida a lo largo de toda la vida. Si decimos que caminamos con el Señor, ¿por qué seguimos en el pecado? O sea, ¿por qué planeamos pecar? Porque sabemos de que estamos pecando contra Dios y no nos importa lo que vemos, lo que decimos, lo que otros escuchamos, la gente que frecuentamos, el círculo de amigos que tenemos, la manera en que vivimos a Cristo. No, se nos llama a arrepentirnos, a ser convencidos de que el pecado es lo que llevó a Cristo a la cruz. Arrepiéntete en el sentido de propósito, es una acción definitiva y total. Y ahora veamos lo que no es el arrepentimiento, se llama atrición. Hay contrición y atrición. ¿Qué significa atrición? La atrición es un arrepentimiento basado en un remordimiento, es un arrepentimiento falso. Comprende el remordimiento causado, y escuchen esto, por un temor al castigo, a la pérdida de una bendición. Mira lo que pasó con Esaú, Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Fue el tipo de arrepentimiento que exhibe Esaú. Se lamentaba no por haber pecado, sino por haber perdido su primogenitura. La aflicción entonces es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener una bendición o por no perder una bendición. No porque hemos pecado contra Dios, no porque el dolor es profundo en nuestra alma. La contrición, en cambio, es un arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino, comprende un dolor profundo por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa su pecado de manera abierta y completa, sin intentar buscar excusas o justificarlo. Es una determinación de abandonar el pecado. ¿Qué es lo que dice David después de haber pecado contra Dios y Betsabé? Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y mira lo que dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Luego nos dice el 10, crea a mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí está David con un corazón destrozado por haber pecado contra Dios, por esa canallada que hizo. Y la espada no se levantó de su casa, pero con valentía enfrentó las consecuencias de su pecado y se regocijó en el Señor. Y su relación fue diferente, hubo un avivamiento en el corazón de David. La orden de arrepentirnos demanda un cambio definitivo de proceder. Tenía que pasar de reconocer una situación espiritual mala para entrar en un cambio radical de modo de obrar que nos acerca de nuevo a una relación vital con el Señor. Hermanos, si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una relación vital. Es decir, estamos muertos en delitos y pecados.
Somos como el fariseo, puesto en pie, orando consigo mismo, diciendo yo hago esto, yo hago lo otro, y no soy pecador o tan pecador como los demás. Incluso no reconoce que es pecador porque cree que todo lo hace bien. El publicano, aquel hombre que se sentía en el infierno, no, nada merecedor de nada. Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Hermanos, debemos llamar y entender a nuestro corazón a volvernos a Dios. Creo que segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis hermanos, el arrepentimiento, puedo decir, es un tema central en nuestra vida, en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. No es simplemente un remordimiento temporal, sino un cambio radical de mente, corazón y dirección, que lleva a todos nosotros a apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Tenemos las características de un arrepentimiento, reconocimiento del pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo dice Salmo 51:3. Esto era un dolor sincero, no fingido. ¿Se acuerdan de Joel? Dice Joel 2:12-13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Mira lo que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, que sea de verdad un corazón contrito y humillado, un profundo dolor, no solamente algo externo, como el fariseo. Dice, convertíos a mí, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Entonces, el arrepentimiento es un abandono, es un mal camino. Isaías 55:6-7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Dejen impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El verdadero arrepentimiento es un retorno a la obediencia. Es un retorno al deleite en obedecer a Dios. Es un retorno a tener compañerismo con Dios y que Él sea el primer lugar en todo y en todo. Es un reconocimiento de que Él es Dios. Es afirmar de que Él es el único Dios y no hay más dioses. Pero somos idólatras. Tenemos ídolos delante de Dios y decimos que amamos a Dios y decimos que lo conocemos y decimos que lo reconocemos como Dios. Estamos como el pueblo de Israel en los tiempos de Elías. Primera de Reyes 18:21 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? No, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fue silencio, porque era la verdad. Y vieron lo que Dios hizo. Llovió fuego del cielo y consumió el altar que levantó Elías. Hermanos, el verdadero arrepentimiento es ya una restauración del pacto. Es un llamado a renovar la fidelidad a Dios. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Allí está el pueblo. Dios envía una carta a través del profeta Jeremías, que es una carta que está escrita en Jeremías 29, y les dice que oren por la nación donde han sido llevados cautivos, que trabajen, que se casen, que tengan hijos, porque Dios despertaría su espíritu y su buena palabra en el tiempo determinado. Y les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová.
y haré volver a vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Es una renovación del pacto. Y Dios está ocupado en nuestra salvación. Él empezó una buena obra en nosotros. Y quizás muchos de nosotros estemos en la provincia apartada como el hijo pródigo. Volvamos en sí y volvámonos al Señor. ¿Verdad? Arrepentimiento es una actitud de humildad y un quebrantamiento. Es un arrepentimiento interno, es un solo ritual externo. Es decir, hoy me arrepiento, Señor, te pido porque te he perdonado pecado en esto y esto, lo otro. Solamente son palabras. No hay un dolor en el corazón, un corazón contrito. David, después de pecar contra Dios y Betsabé, dice, Salmo 51:10, 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Confesión de su pecado y el mal camino. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, el volvernos a Dios genera perdón. Dios promete volverse a su pueblo cuando éste se vuelva a él. En Malaquías capítulo 3, 5 al 7, que también el pueblo estaba en un estado de decadencia espiritual. El tema central del libro de Malaquías no es el diezmo, es la decadencia espiritual, en la manera que este pueblo adoraba a Dios, como los sacerdotes, el mismo pueblo vivió una doble vida. Y les dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Está diciendo, yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios, no cambia. He prometido estar con ustedes, pero los disciplino. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y lo llama, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. No es una renovación espiritual, es volvernos a Dios. Mira el llamado de Jeremías por parte de Dios al pueblo que volvía a la renovación espiritual. Jeremías 24, 4 al 7. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan de que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Hermanos, volvámonos a Dios de todo nuestro corazón. Volvámonos, hermanos, pero esa dureza de corazón no nos permite. Y eso es una advertencia, que lo dice el versículo 3 que hemos leído del profeta. No seáis como vuestros padres. La generación pasada de este pueblo ignoraron a los profetas. Su obstinación los llevó al juicio. Su obstinación los llevó a deportarse en la Babilonia. Habían perdido todo. Jeremías 25, 2 al 7 dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. Escucharon, 23 años viniendo palabra del Señor. Y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Ni inclinaste vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. ¿Cuál es la consecuencia de la dureza de corazón? No oyeron ni me escucharon. ¿Escucharon? No oyeron ni me escucharon. Es decir, no les importó. Y se escucharon, no atendieron.
echaron a la espalda las palabras de Dios, abandonaron a Dios, pero iban a la casa de Dios y ofrecían sacrificios y entregaban ofrendas, pero tenían otros dioses. Hermanos, esa dureza de corazón produce un estancamiento, una decadencia espiritual. Sus malos caminos no se volvieron a Dios y amaron sus malos caminos, se alejaron de Dios. Es lo que dice Hebreos 3, 7 al 10, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y escuchen esto, si oyeres hoy, no mañana, hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron y vieron mis obras 40 años, causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Será que tú estás así, vagando en tu corazón y no conoces los caminos? Aunque dices que estás caminando en el camino del Señor, teniendo ídolos, yendo a la iglesia el domingo y diciendo a santo, santo es el Señor, y llegas a tu casa, prendes el televisor, no hay santidad en lo que ves, en lo que dices, en lo que haces. Sigues viviendo una doble vida, sigues hablando igual y actuando igual. Hermanos, el corazón endurecido lleva a un juicio inevitable. La historia de Israel muestra obstinación que trajo destrucción. Jeremías 15, 5 al 6. ¿Por qué? ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu casa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, y te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado y arrepentido. Esto es un término antropomórfico. Es decir, Dios se está identificando con nosotros para que lo entendamos. Está cansado de perdonar. Aunque Dios no se cansa de perdonar. Pero llegará un día que esa puerta se cerrará. Llegará un día en que esa puerta se cerrará. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Dios sigue llamando a que nos volvamos a Él. Recordemos que el Espíritu Santo está hablando el día de hoy. Reconozcamos nuestros pecados. Alejémonos de Él. Cambiemos de rumbo. Corramos hacia el amor del Padre. Hermanos, volvernos a Dios es romper con el pecado, restaurar la relación con Dios y vivir en la obediencia. Más un mensaje de gracia, pero también de advertencia. Dios recibe al que se arrepiente, pero juzga a aquel que persiste en la rebelión. Hoy es el día para volvernos al Señor. Hoy es el día para volvernos al Rey de Gloria. Es lo que dice 2 Corintios 6, del 1 al 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo es aceptable, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. Dios no quiere que nadie perezca, que todos procedan a arrepentimiento, dice 2 Pedro 3:9. Pero demanda un arrepentimiento auténtico, genuino, radical. No es un solo decir lo siento, sin cambiar de vida. Recordemos Romanos 2, 4 al 10. Cuando dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y mortalidad. ¿Qué estás buscando? ¿El reino de los cielos y su justicia o la banalidad de la vida? Porque luego dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo respondemos a esta palabra? A examinar nuestro corazón. Como dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados.
Es decir, a menos de que sigamos nuestros pecados muertos y pensemos de que estamos bien con Dios, como dice Mateo 7, 21, 23, y que el Señor te diga, no os conocí. Y es en aquel día, no es aquí ahora, es en aquel día, el día del juicio. Hermanos, el devocional de Dios nos llama a la acción, nos desafía a reflexionar. Hay áreas en nuestra vida donde hemos resistido a Dios, es decir, que vivimos con pecados ocultos. Realmente no hay un profundo dolor cuando pecamos contra Dios. Hemos abandonado, dejado el primer amor. Debemos volvernos de todo mal camino, Señor. Volvámonos de nuevo a la presencia del Rey de Gloria. Confiemos en su fidelidad. Dios cumple sus promesas. Dios cumple. Volvámonos a Él. Volvámonos a Él, Señor.